Muy bien, listo, ya está ahí el permiso para que podamos grabar la sesión y el día de hoy vamos a comenzar con dos videos. Uno de ellos nos presenta lo que es el tiempo pasado en inglés, ¿sale? En el módulo pasado, ustedes hablaban sobre el tiempo presente, el verbo to be en pasado y algunos verbos, cómo ponerlos en forma básica, sobre todo en el presente, ¿sale? Ahorita conforme vayamos viendo las diapositivas, vamos a ir explicando un poquito cada cosa. Lo primero que vamos a ver son dos videos que nos hablan del tiempo pasado y el otro de los verbos irregulares, ¿sale? Tanto en español como en inglés existen verbos irregulares que no pueden tener. Ok, Javier, si gustas apagar tu cámara para ver si tiene mejor fluencia. O si hay mucha gente conectada al internet en tu casa, hay que pedirles que por ahorita te den chance de tener la clase, porque puede ser la falla del internet. Les decía, existen verbos regulares e irregulares, tanto en inglés como en español, y no tienen la misma terminación. Por ejemplo, cuando hablamos de escribir, no podemos decir escribido, sino escrito, ¿sale? Cuando decimos imprimir, no, ya lo autorizaron, pero no era lo normal decir imprimido, sino impreso, ¿sabes? Entonces, cambiando el tiempo, cambia la terminación de la palabra. Lo mismo sucede en el idioma inglés, no son todos los verbos, pero sí hay varios. Sin embargo, hay algunos que no, o sea, no todos los verbos suceden de esta manera, pero son la mayoría. ¿Cómo decirles? Son muchos, pero no son todos los que usamos normalmente, ¿sí? Normalmente una persona que es de habla en inglés, que habla en este idioma, normalmente no utiliza todos los verbos, igual que nosotros los mexicanos. Nosotros no utilizamos todos los verbos que existen, sin embargo hay que conocer cómo se escribe, ¿sale? Entonces, con el permiso de ustedes, les voy a presentar ahorita en mi pantalla y me ayudan, por favor, nada más diciéndome si sí se escucha el video, ¿ok? Déjenme poner aquí. El primero les va a hablar sobre el tiempo pasado y el segundo video son videos cortitos. El segundo video sobre los verbos irregulares. Ahí está. Muy bien, voy a poner unos 2 segundos y ustedes me dicen si se escuchan. ¿Se escucha? Sí. Muy bien. Vamos a ponerle mucha atención a estos dos videos. Este video dura casi 4 minutos, creo que también más o menos. Pasado simple. Cuando necesites hablar de acciones o situaciones que sucedieron en algún momento del pasado, utiliza el pasado simple. No importa si pasaron hace 3 años, ayer o hace 10 minutos. Si la acción ya terminó, hace parte de este tiempo verbal. Por ejemplo, puedes contarles a tus amigos cómo estuvo tu viaje, qué hiciste el fin de semana o qué desayunaste en la mañana antes de salir hacia la escuela o el trabajo. Entonces, cada vez que quieras expresarte en pasado, organiza tus ideas de la siguiente forma. Si se trata de una oración afirmativa, empieza por el sujeto. En este caso es she o ella en español. Luego añade el verbo en pasado. Puede ser played, que significa tocó, y por último agrega el complemento her guitar yesterday. She played her guitar yesterday. Ella tocó su guitarra ayer. Como ves, fue algo que ya sucedió. Solo ten cuidado con utilizar el verbo en su forma correcta, pues hay verbos regulares como work, worked, start, started, love, loved, que solo necesitan que les agregues el ed al final para convertirlos en pasado. Mientras que verbos irregulares como drive, drove, come, came, buy, bought, cambian un poco más. Para entender más sobre verbos regulares e irregulares, busca el enlace que te dejamos abajo en la descripción. Volvamos a nuestro ejemplo. Para expresar que algo no ocurrió en el pasado, solo debes añadir a la fórmula el verbo auxiliar did, seguido por el adverbio not, para hacer la negación. Y luego el verbo principal de la oración, pero en presente o en infinitivo, sin variaciones. Justo así. She did not play her guitar yesterday. Ella no tocó su guitarra ayer.
Hay una forma más corta de hacerlo y es uniendo el did con el not para formar la palabra didn't, que se pronuncia didn't. Así, she didn't play her guitar yesterday. Y si lo que deseas es preguntar sobre algo que ya pasó, lo que debes hacer es cambiar el orden de la oración y usar el auxiliar did al inicio de la pregunta. Así, did, seguido por el sujeto de la oración, el verbo principal en presente y el complemento. Did she play her guitar yesterday? Practiquemos un poco. Lee las siguientes oraciones e identifica si son afirmativas, negativas o interrogativas. My mother didn't cook chicken. Esta oración es negativa y está en pasado porque utiliza el didn't para hacer la negación. They dance hip hop. En este caso, la oración está en presente, no en pasado, porque el verbo correcto sería danced y no dance. Y por último, the cat broke the toys. Esta oración es afirmativa y está en pasado porque broke es la forma en pasado del verbo break. Practica y crea tus propias oraciones en pasado simple. Si deseas que expliquemos otro tema en inglés, escríbenos en los comentarios. Estaremos atentos a todas tus sugerencias. Y vámonos a ver el siguiente video que les habla de los verbos, aquí está de hecho, verbos irregulares. Scientech high schools are focused on helping you get back on track. Verbos regulares e irregulares. ¿Te has preguntado por qué hay unos verbos en inglés que cambian más que otros cuando se usan en pasado? Quédate y te cuento el secreto. Aunque existen más de 9,000 verbos en este idioma, un hablante nativo suele usar entre 25 y 50 de ellos en su día a día. Pero, para utilizarlos de la forma correcta en oraciones en pasado, es importante saber que esta gran lista se divide en dos: regular verbs o verbos regulares y los irregular verbs o verbos irregulares. Los regular verbs son los más fáciles de conjugar porque siguen una norma. Para usarlos en una oración en pasado, solo debes agregarles el ed al final. Por ejemplo, walk se convierte en walked y play se convierte en played. Lo mismo pasa con imagine, imagined, stop, stopped y cry, cried. ¿Notas unas pequeñas diferencias en los últimos 3 ejemplos? Bueno, aunque la regla principal es añadir el ed al final, esto varía según la terminación del verbo. Si el verbo finaliza en e, solo debes añadir una d al final para usarlo en pasado simple así: dance, danced; believe, believed. Si el verbo acaba en y es monosílabo, se reemplaza la y por una i y se añade el ed. Dry, dried; try, tried. Pero si el verbo termina en consonante y tiene el acento en la última sílaba, se dobla la consonante antes de añadir el ed. Por ejemplo, dress, dressed; miss, missed. Es así de sencillo. Ahora veamos los irregular verbs. Estos son un poco más desafiantes porque no siguen ninguna regla. Cada uno tiene su forma única en pasado y hay algunos que cambian completamente, como go, que se convierte en went, mientras que otros solo tienen una ligera modificación, como eat, que pasa a ser ate. ¿Y cuál es la clave para saber si un verbo es regular o irregular? La verdad, no la hay. Pero entre más practiques usándolos en frases sencillas, más fácil será recordarlos y los incluirás en tu vocabulario con mayor fluidez. ¿Qué tal si empiezas a practicar con nosotros? Mira estos ejemplos. I talked to my friend yesterday. Aquí el verbo talked claramente es un verbo regular porque se le añade el ed al final. Mira este otro.
She brought a delicious pizza last night. El verbo brought es el pasado de bring, que significa traer, pero si te fijas no tiene la ed al final, sino que cambia bastante. Es porque el verbo es irregular. Y el último. They watched the reality show last week. Aquí el verbo watched también es un verbo regular porque tiene el ed al finalizar. Entre más practiques, tendrás más confianza al momento de usarlos. En nuestra página web encuentras la lista de verbos regulares e irregulares para que puedas repasarlos. Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en los comentarios. Y vamos por el último. Les agregué ¿Usted está también buscando cómo emigrar legalmente a les los agregué Estados también Unidos? este videíto, Quédese atento. porque también esto es lo que vamos a ver en esta clase. Nada más necesito decir un comercial. Ninguno de estos videos es de mi autoría, pero están en YouTube y los utilizamos para fines pedagógicos. Si no digo esto, me bajan el video, porque eso es plagio. En la argumentación lo están viendo, creo. Pasado continuo. El past continuous o pasado continuo se utiliza para hablar de acciones que ocurrieron en algún momento del pasado, pero no se especifica si éstas terminaron o no. Esa es su principal diferencia con el pasado simple. Mientras en el pasado simple se dice he walked to the market, él caminó hacia el supermercado, en el pasado continuo lo correcto es decir he was walking to the market, él estaba caminando hacia el supermercado. Aquí el verbo caminó deja claro que la acción terminó, mientras que la expresión estaba caminando solo te da indicios de lo que estaba haciendo el sujeto en dicho momento. Aquí en este punto es importante resaltar que al momento de utilizar el verbo to be en pasado, was, dijimos que estaba caminando. Si nosotros escribiéramos he's walking, él está caminando al mercado. ¿Sale? Esa es la gran diferencia. Pero vamos a seguirlo viendo. Ahora, formar oraciones en pasado continuo es bastante simple. Si la oración es afirmativa, colocas el sujeto, más la forma en pasado del verbo to be, were y was, como verbo auxiliar, seguido del verbo principal de la oración con la terminación ing, más el complemento. Por ejemplo, they were swimming in the pool. Ellos estaban nadando en la piscina. Pero si la oración es negativa, lo único que debes hacer es negar el verbo auxiliar was o were. Lo haces añadiendo a la fórmula la palabra not, la cual quedaría así. They were not swimming in the pool. Ellos no estaban nadando en la piscina. Aunque también puedes utilizar la forma corta de la negación, la cual te permite unir el verbo auxiliar con el not, dejándolos así. Wasn't, weren't. Entonces, la oración quedaría They weren't swimming in the pool. Y por último, está la estructura para realizar preguntas en pasado continuo. En este caso, el verbo auxiliar se ubica al principio de la oración, seguido del sujeto, el verbo principal terminado en ing o ing, más el complemento. Así, were they swimming in the pool? ¿Ellos estaban nadando en la piscina? La clave para manejar perfectamente este tiempo verbal es usar el was o el were, dependiendo del sujeto, y añadirle la terminación ing al verbo principal. Recuérdalo siempre. Si deseas que expliquemos otro tema en inglés, escríbenos en los comentarios. Estaremos atentos a todas tus sugerencias. Dejo de compartir un minutito y quiero preguntarles, ¿le entendimos? ¿O es como, me hablaron en chino peor que en inglés? Los quiero escuchar, ¿eh? No me importa que me digan, no entendí. Ah, bueno, ya sé que no entendimos. De las dos, Quiero escuchar. Adelante, Cristina. un poquito de las dos. Te hablaron en chino y no entendiste. Ándale así. Muy bien, buena combinación. Dalila. ¿Y usted qué opina? Pues más o menos. Más o menos, Más o Gerardo. menos.
Sí, le entendí más o menos también. Ok. Elena, me encanta porque les hablo y sonríen. Así de, Sí, también un ok. poquito complicado. Se les hace complicado. Sí, a mí sí, la Vamos a verdad sí. tratar de hacer lo más digerible posible. Ahorita, bueno, a quienes ya les di clase el módulo pasado que vimos la primera materia de inglés, ahí les confesé que yo acabo de terminar mi diplomado en inglés. Sin embargo, antes de terminar mi diplomado en inglés, yo era de las que decía, si hubiera inyecciones de inglés, ya me las hubiera puesto. Y si hubiera pastillas, ya me las hubiera tomado. Porque para mí era demasiado confuso entender todo esto. Sin embargo, si nos tenemos un tantito de paciencia y vamos practicando, esa es la clave. Practicar no quiere decir que, ya mañana voy a aprender inglés. No, yo me eché 2 años estudiando el diplomado, sin embargo, todavía sigo practicando. Y precisamente estas clases y trabajar con ustedes también me ayuda mucho a seguir entendiendo aquella que se supone que ya aprendí, pues. Y te escucho. Areli, ¿Dónde? ¿le entendimos? ¿No le entendimos? ¿Muy complicado? Más o menos, ¿qué opinas? La verdad también sí se me complica mucho, Ay, mira, ya más o menos. eres de mi club, entonces. Significa que es un Sí, retote para nosotras. Muy bien, Nayeli. así es. Eh, Medio le entendí, pero sí, siempre he considerado que con la práctica pues se aprende más, es más fácil. Muy bien, gracias. Aide. Sí, maestra, una parte nada más. Ok. Candy, Dulce. La verdad que para mí el ED y el NOT y unirlos, yo al leerlos se escucha pues igual, o sea, si oyera a alguien decir juntos, no supiera si solo es natural o es un verbo unido que están pronunciando, que se escucha casi igual al pronunciar. También eres de mi club. Yo decía que niño, beso y llaves en inglés No se escuchaba igual. Kiss, kiss, kids. Y ahorita yo lo digo despacito, pero de aquí me los decía juntos y yo, Pero no se apuren, todo tiene que ver con la práctica, así como lo dijo Nayeli. Nayeli o Aide, no sé quién de las dos lo dijo. Gracias, Dulce. César, Pues más o menos lo entiendo. ¿ok? Fíjense que es bien curioso, pero los hombres, yo no sé qué tienen en el cerebro, que es más fácil para ellos entender el inglés. ¿Por qué? No sé. De repente decimos que las mujeres somos multitask y que el cerebro, que bien chilo y sabe qué más, pero de repente volteas y para un hombre como que se enfoca en lo que está haciendo y dice, sí lo puedo entender. Es bien curioso, ¿eh? Vamos analizando también eso. Jesús, te escucho. No, pues más o menos, maestra. Con la práctica, como dicen todos, vamos a seguir aprendiendo. Muy bien. Acuérdense, no van a salir de aquí bilingües, pues son 2 módulos, son 8 semanas que van a ver inglés, tampoco vamos a pedirle tanto, pero al menos poder llegar a los United States of America y pedir un coffee and donuts, pues ya la libramos, ¿no? Ya comimos ese día, o una hamburger o algo por el estilo. Muy bien, Rafael. Pues más o menos, pero sí se me complica, ¿eh? Sobre todo no sé si la parte donde juntas la palabra en negativo del not, si es correctamente escrito de las dos maneras o hay que enfocarse en una sola. Es lo que más se me complicó ahorita en el video entenderle. Fíjate que lo interesante del inglés es que a diferencia del español, el español es como muy estructurado, muy así, religiosamente tiene que ser de tal manera. Y en inglés puedes usarlo de una manera o de otra. O sea que Y las dos maneras pueden ser correctas, son correctas. Is separadas o not, juntas. sí. Por ejemplo, Ah, si tú ok. dices que algo no es, is not o isn't, es lo mismo. Y lo puedes usar como quieras. Ok, gracias. Carla, La primero verdad, regañé a no los sé, chiquillos para que le bajen y luego habla. Muy bien. perdón.
No, no hay problema. Sí se ve fácil, la difícil soy yo. Ok. Entonces, También eres de mi sí, club entonces. Muy bien, Carla, gracias. Cristina Rodríguez. Perdón. Ay, para mí de plano nunca le he entendido. Así estaba yo, Cristina. Ay, no. O sea, uno y otro y yo sigo reaccionando igual. Así no, como ciclado. Sí, se De me hecho, complica la verdad. De hecho, Cristina, cuando yo hice mi examen para entrar al diplomado, yo le decía a la chava de ahí de la escuela, dije, oye, ¿no tendrás un curso -5? Y se empezó a reír, me dijo, ay, no creo, le dije, pues, ¿qué te contaré, no? Sin embargo, por vivir en frontera, es una gran ventaja. Sabemos más inglés del que creemos. Y nos vamos a dar cuenta porque de repente vas a leer cosas y vas a decir, uy, sí lo entiendo, ¿no? Pero a veces es simple y sencillamente quitarnos el tabú de decir, no sé inglés. ¿Sale, Cristina? Vamos apostándole a eso. Javier. Ay, Más o Andrei. menos. Más o menos, pero no están Sí, de... más o menos. No, lo que pasa es que a mí siempre esto va a ser lo más difícil, lo que son los pronombres y todo eso, para mí es lo más difícil. Que dice, yo hablo inglés a nivel empresarial, nomás no me hablen del yo, tú, él, nosotros, tres, ellos. Eso está chido, ¿eh? Yo sabía inglés técnico por la preparatoria, salí como asistente en informática, entonces el inglés que nos daban era inglés técnico, entonces yo podía entender perfectamente las partes del carro, las partes de la computadora, cómo se funciona, lo que es una red, lo que es... Pero no me pregunten cómo pedir unos tacos, ¿no? Porque eso sí no sabía. Leslie, ¿podrás encender tu micrófono, por favor? Listo. Te escuchamos. ¿Tú qué opinas? Pues siento que con la práctica, si lo estoy repasando, si lo estoy leyendo, sí, se me queda. Excelente. Solamente Bien. así. Gracias, Leslie. Vean, chicos, vamos a hacer una práctica desde ahorita, no ahorita en la clase, pues, sino en sus tiempos libres. Vamos a hacer varias cosas. Número 1, empezar a escuchar más música en inglés. La banda, déjenla de lado. Vamos a empezar a escuchar un poquito más de música en inglés. Sobre todo la música de las personas, por ejemplo, Miley Cyrus, que es tejana, pronuncia medio raro en inglés. Vamos a buscar gente que pronuncie el inglés más nítido. Maroon 5 pronuncia el inglés un poquito más tranquilito. Adele pronuncia muy bonito el inglés. Entonces vamos a buscar artistas que lo vayamos entendiendo. ¿Cómo le vamos a hacer para eso? Casi todos tenemos teles con streaming. Busquen el YouTube, busquen las canciones, pero con la letra, lyrics. La canción que ustedes quieran, no la traduzcan. Bueno, si la quieren traducir está bien para que sepan de qué se trata. Pero si no, nada más búsquenla en inglés, con subtítulos en inglés, para que vean cómo se van pronunciando las palabras. R.E.M. es otro grupo que también tiene un inglés muy padre. The Cure, YouTube, no. Bono y el otro cuate, el de el Robert Smith, no pronuncian así como tan chilo en inglés. Guns N' Roses son ingleses, entonces ellos lo pronuncian como más mocho, más corto, de diferente manera. Ahí ustedes van a ir buscando canciones en inglés donde se escucha un poquito mejor la pronunciación y pueden leer las letras, ¿sale? Escuchar música en inglés, ponerla en la tele para que ustedes vean la letra. La otra, hay películas que nos encantan, que nos fascinan. Yo, por ejemplo, les puedo decir que me he aventado las películas de superhéroes, todo el universo Marvel, me fascina e incluso hasta me sé algunos diálogos. Entonces, es importante que si ya sé qué dicen en español, bueno, las puedo poner en inglés con subtítulos en inglés para escuchar cómo pronuncian las palabras. Y la cuarta tarea, ahí va, escuchar música en inglés, verla en videos de YouTube con letra, ver películas con subtítulos en inglés y la última, comprometernos a investigar una palabra, una al día, métela en el traductor del celular, a ver qué dice, ponle el audio para que veas cómo se escucha y utilízala. No importa que te digan, ay, qué simple, porque llegas y dices, good morning, pues porque así se dice buenos días en inglés. Y no pasa nada.
Todos los días, yo doy clases de matemáticas y física en las preparatorias y yo todos los días llego y les digo a mis alumnos, good morning everyone. Good morning everybody. Good morning girls. Good morning boys. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son las palabras que me sé, pues. Una vez que fui a Disney dije, voy a utilizar las únicas 3 palabras que me sé en inglés. Good night. Thank you. See you tomorrow. Bueno, eran 3 frases. No more. ¿Sí? Sin embargo, la idea es utilizar aquellas que ya sabes, mételas donde las puedes meter. No importa que te escuches pocho, porque tú estás aprendiendo inglés. ¿Se vale? ¿Ok? Muy bien, chicos. Ahora sí, vámonos directamente hasta la presentación de PowerPoint. Ya se me fue un poquito el tiempo. Y vamos a hacer un repaso breve de lo que nosotros vimos la clase pasada. Este es el módulo 12. Dijimos que la materia se llama Mi vida en otra lengua. Este material es un material del profe Enrique Moreno, pero pues nos lo presta para que podamos trabajar con él. ¿Qué fue lo que vimos en la clase anterior? Los pronombres personales, the personal pronouns. Si escuchan mi pronunciación, que no es muy buena, es que yo soy como Salma Hayek, nomás que yo no estoy bonita, ella sí, pero yo pronuncio el inglés bien mexicano. ¿Ok? Entonces, los pronombres personales son primera persona, segunda persona, tercera persona. En los singulares, primera persona es yo, I. Segunda persona es you, tú. Tercera persona es he, she, it, él, ella o ello. El ello lo utilizamos para referirnos a los animales, a las plantas y cualquier otra cosa. Primer persona, el plural, we, nosotros. You, ustedes, ahí dice vosotros, porque esto está bajado de España. Y la palabra they, que significa ellos, en plural, ¿sí? Que será la tercera persona. El verbo to be en presente se va poniendo de acuerdo a cada uno de los pronombres. La primera persona es I am. En la segunda persona es you are. No importa si es tú o ustedes, siempre que utilicemos you, vamos a poner are. Y en la tercera persona, que es he, she, it, la palabra que se pone es is. En we, you, and they, we use are. Nosotros usamos are. El verbo to be en pasado, aquí se divide para singular y plural. En singular, I, he, she, it, utilizamos was. Yo fui o yo estuve, él, ella o ello estuvimos o fuimos, fueron, ¿sí? You, we, and they, utilizamos were, significa lo mismo. Ellos fueron o estuvieron, nosotros fuimos o estuvimos, ellos fueron o estuvieron. I was there, they were happy. ¿Ok? Cuando nosotros lo legamos, que es lo que decíamos ahorita, vamos a poner, podríamos escribir was not, acá está en la pura esquinita, si ustedes lo alcanzan a ver. Lo voy a encerrar mejor con mi lápiz para que lo puedan visualizar. Si yo voy a negar algo, voy a escribir was not o wasn't, ¿ok? Estas dos son correctas en sus dos formas. ¿Cuál es la diferencia? En el primer caso, aquí arriba, está abreviado, están juntos pues, ¿sale? Y cuando utilizamos el were, cuando vamos a negar es were not o weren't. En ambos casos es correcto. ¿Y dónde es donde cambia? Cuando vamos a hacer preguntas. Cuando vamos a hacer preguntas, primero colocamos el verbo to be. Were they happy? ¿Estaban o eran ellos felices? Was she rich? Ella era rica. ¿Sale? Entonces, utilizamos, también podemos usar previo al verbo to be, podemos utilizar palabras de preguntas. Esas también las vieron la vez pasada. Where, why, when, who, ¿sí? How, etcétera, etcétera. Pero siempre va primero la palabra de la pregunta, luego va el verbo to be y luego hablamos de quién. Esto cuando hacemos preguntas. Cuando estamos diciendo cosas, cuando estamos afirmando, primero va el pronombre, el verbo to be y el complemento. Puede ser un verbo, puede ser otra cosa. Y cuando lo vamos a negar, entonces es wasn't or weren't. Aquí hay varios ejemplos. Utilizar was es para singular, uno solo. Utilizar were es para plural, varios o más de uno. ¿Ok? I was excited. Y si lo voy a negar, I wasn't excited. He was at school. She
She wasn't at school. Aquí lo estamos negando. Cuando hablamos de it was a beautiful night. Fue una noche, porque ya pasó, ayer, antier, quién sabe cuándo, pero fue una noche muy hermosa. No fue una noche hermosa. Y cuando vamos a preguntar, cuando vamos a hacer una question, es, was she late to school? ¿Llegó tarde a la escuela o estaba tarde en la escuela? ¿De quién estamos hablando? De ella. Por eso utilizamos was. Vámonos al plural. You were brilliant. You weren't brilliant. He were late. We weren't late. Late significa tarde. ¿Okay? Esto es brillar. Ella o ellos estaban, perdón, tú o ustedes estaban brillando. Ellos no estaban brillando. They were buying shoes. Ellos compraron zapatos. They weren't happy. Ellos no estaban felices. Were you late to school? ¿Llegaste tarde o llegaron tarde a la escuela? Aquí vienen otros ejemplos. En el modo afirmativo, el verbo to be es I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. ¿Ok? Recuerden, I'm es únicamente para mí, yo. Is es para la tercera persona y are es para tú o ustedes, nosotros y ellos. Si voy a preguntar, entonces voy a cambiar primero el verbo to be. Lo acomodo primero. Am I, soy yo o estoy yo. Are you, is he, is she, is it. Are we, are you, are they. Y si lo vamos a negar, vamos a agregar el not. Volvemos aquí. Se puede agregar y pegar. I am not o I am not. You are not, pero aquí lo que estoy juntando son estos dos. I am es lo mismo que I am. You are es lo mismo que you're. Is he es lo mismo que he's. ¿Ok? Y nada más agregamos el not en todos los casos para negar. Vamos a hablar un poquito de los verbos. ¿Ok? En el presente simple, que fue lo que ustedes vieron las clases pasadas, el verbo en su forma base se escribe walk. Estamos hablando de caminar. Walk. Este es el verbo base. Cuando hablo de mí, de tú, de nosotros, de ustedes y de ellos, utilizo el verbo en forma base. ¿Qué pasa con la tercera persona? Únicamente agregamos una S al final. He walks, she walks, it walks. ¿Ok? Si lo voy a negar, utilizo un auxiliar que se llama do or does. ¿Cuándo utilizo do? Cuando utilizo does. Cuando agrego la S, es cuando vamos a utilizar does. I do not walk o I don't walk. Aquí estamos abreviando otra vez do y not. I do not walk, I don't walk. You do not walk, you don't walk. He does not walk, he doesn't walk. ¿Ok? Aquí estamos juntando estas dos para crear doesn't. Utilizamos y juntamos estas dos para crear la palabra don't. Lo mismo sucede acá abajo. Y cuando vamos a preguntar, nada más invertimos. Ponemos primero el auxiliar do, que es hacer. Do I walk? Do you walk? Does he walk? Does she walk? Does it walk? Do we walk? Do you walk? Do they walk? Estos son más ejemplos de cómo utilizar el do y el does. Y aquí viene la estructura en general que utilizamos para las preguntas. O normalmente primero utilizamos la palabra que queremos preguntar. Si no vamos a preguntar esto, podemos omitir la pregunta si no vamos a preguntar qué, por qué, dónde, cuándo, cómo y quién. ¿Ok? Vamos a utilizar el auxiliar. El auxiliar es do en presente, did en pasado
Are es el verbo to be en presente. Will es para el futuro. Was es el verbo to be en pasado. Have significa tener. Can significa poder. Esas también las vimos en el módulo pasado. El sujeto, ¿de quién estamos hablando? You, he, you, the pizza. Esto es it. He, you, I. El verbo principal es la acción que estamos haciendo, porque acá dice auxiliary verb. Este verbo nos ayuda para saber en qué tiempo andamos. Pero el verbo principal, the main verb, nos dice qué es lo que está pasando, qué acción se está realizando. Y al final el predicado o el complemento. Yo sé que es mucho, pero hay que estudiar. El pasado simple, ya dijimos. Del verbo to be es was o were, dependiendo. Para negarlo es was not o wasn't, weren't not or weren't. Aquí está abreviado. Y para preguntar, primero ponemos weren't they friends. Aquí es como tendríamos que cambiarla, ¿sí? Si se fijan, estas dos están igual. Sin embargo, aquí tendríamos que escribir. Estas dos están iguales. Para preguntar sería were they friends. ¿Sí? ¿Eran ellos amigos? Ok, y los verbos en pasado, recordemos que al verbo, la forma básica en este caso sería work, trabajar. Ay, me comí la R. Work. Y en pasado se le agrega ed, worked. Para negar, ya no se le agrega ed, se pone el verbo en forma base porque aquí es donde estamos negando. Didn't, did not o didn't. Estas dos formas son correctas. Y para preguntar, utilizamos primero el auxiliar did. Aquí sí es en todos los pronombres personales, ¿sí? Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, I, you, he, she, it, we, they. Todos utilizamos did. ¿De quién estamos hablando? El sujeto es she y el verbo se utiliza en forma básica. Lo demás, nosotros podemos complementarlo. Aquí dice ayer, yesterday. El pasado simple. Si yo voy a hablar de manera positiva o afirmativa, voy a decir que I played. Yo jugué. Tú jugaste. Nosotros jugamos, él jugó, ella jugó, esto jugó, ellos jugaron. Para negar, aquí nada más, esto es un error. I didn't play. You didn't play. We didn't play. He didn't play. She didn't play. It didn't play. They didn't play. Y cuando vamos a preguntar, pues este va al principio, como no lo estamos negando, solo se pone did. Did I play? Did you play? Did we play? Observen que en todas estas no aparece el ed. El ed cuando lo ponemos, cuando estamos hablando en forma afirmativa de algo que ya pasó. Que afirmativo sería pasado, ¿no? Para entenderle eso. En los tres casos estamos hablando del pasado. ¿Dónde sabemos? Porque en la forma negativa agregamos did not o didn't. Y en la question, en la pregunta, agregamos did al principio. Y aquí dice, recuerden, do y does es presente. Si yo veo algo con did, estamos hablando del pasado. Y en la forma afirmativa, pues el pasado nos lo indica la terminación ed. ¿Más o menos? Pero entonces también para hacer como el pasado, termina en ed. Pero Ajá. en pregunta empezaría en did. Así es. Pero En con pasado también. En forma básica. Si te fijas, aquí no tiene ed. Sí, pero empieza con did. A lo que entiendo. Ajá, ajá. Así es. Ok. ¿Sale? ¿Cómo sería una pregunta? Esta misma pregunta, pero en presente. Do I play? Esto sería en presente. Sustituimos el do por el did para saber que estamos en pasado.
Dudas, preguntas, quejas y traumas. Qué buenos alumnos son, ¿ya ven? Vamos a ver los ejercicios precisamente aquí. En forma afirmativa, hablando de jugar, play es el verbo. Observemos que en el modo afirmativo a todos se les agregó ed, porque estamos hablando de que ya pasó. Yo jugué, tú jugaste, él jugó, ella jugó, él, ella, ello jugó, lo que sea. Nosotros jugamos, ustedes jugaron y ellos jugaron. Cuando vamos a negar, en todos se agrega did not o didn't. Recuerden que esto también se puede abreviar como didn't. Ahí. ¿Sí? D-I-D-N apóstrofe T. Didn't. En todos se agrega para negarlo. Y el verbo ya no tiene ed, ya es forma básica. En infinitivo, pues, jugar, 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 jugar. Y cuando vamos a preguntar, se agrega el did en todos también y el verbo también aparece en forma básica. ¿Más o menos lo vamos entendiendo? Aquí vamos a hablar de un tiempo que se llama presente continuo. ¿Sí? El presente continuo se utiliza cuando yo estoy describiendo lo que está pasando. Por ejemplo, ayer estaba viendo un partido de los Rams contra los Cowboys. Ay, se me olvidó, no se llaman reporteros. Los cronistas estaban narrando lo que estaba pasando. En ese momento estaba pasando y ellos lo estaban diciendo, ¿ok? Cuando nosotros vamos a hacer este tipo de acciones, agregamos ing al verbo principal, a lo que está pasando, ¿sale? El verbo en forma básica es cook, speak, cocinar, comer, hablar. Si lo voy a poner en presente continuo, agrego ing al final y digo cooking, eating, speaking. Porque esto es cocinar y esto es cocinando. Esto es comer y esto es comiendo. Esto es hablar y esto es hablando. ¿Sí? Y hay varias formas en cómo podemos utilizar esto. Por ejemplo, si el verbo termina en Y, simplemente le sumamos ing y lo escribimos así. Buy es comprar, buying. Enjoy, disfrutar, disfrutando. Try, intentar, trying, intentando. ¿Sale? Go es ir, do es hacer, yendo, haciendo. Drive. Observemos que aquí el verbo termina en E. Si el verbo termina en él, quitamos la E y solo agregamos ing. Drive, driving. Share, sharing. Write, writing. Lie y lie se escribe lying en ambos casos. Pero resulta ser que en estos casos tenemos, dice, the final three letters are consonant, verb, and consonant. Consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante. ¿Qué pasa en este caso? Se duplica la última letra y se agrega ing. Skip es como dejar pasar. Cuando tú le haces un skip a un video es que lo quitas. ¿Ok? Skip, skipping. Pot, potting. Swim, swimming. Esto es que lo quitas, esto es que lo pones, poniendo. Swimming, nadando. El presente continuo. El presente continuo es cuando están sucediendo las cosas y tú las estás narrando. A present continuous tense is a verb form of a sentence that tell about the ongoing action, events,
or something that has happened around us. ¿Qué quiere decir? Estamos describiendo aquello que está sucediendo alrededor nuestro, que tú no estás viendo, pues. Está pasando en este momento. Puede ser que esté pasando en otro lugar, pero tú no lo sabes y no lo puedes narrar. Pero si tienes conocimiento de qué está pasando, entonces es presente continuo. Look. Primero utilizamos el sujeto. ¿Quién? You. Luego utilizamos el verbo to be. Para you utilizamos are. Luego agregamos el verbo, lo que está haciendo con la terminación ing. You are dancing. Y el object es el complemento. Sí, sería como el complemento del enunciado. On the stage. You are dancing on the stage. Tú estás bailando en el escenario. Pero lo quiero negar. Ah, bueno. La única diferencia es que aquí abrimos un campito. Entre esto y esto y metemos la palabra not para negar. You are not dancing on the stage o you're not dancing on the stage. Tú no estás bailando en el escenario. Pero ahora quiero preguntar, bueno, pues simplemente primero el verbo to be lo cambiamos para acá, luego ponemos el sujeto que lo cambiamos para acá. Si estamos hablando de you, vamos a utilizar are. Are you dancing on the stage? ¿Estás bailando en el escenario? Ya hemos visto dos tiempos, el presente simple que fue la clase pasada y el presente continuo que es lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué pasa con el presente simple? The present simple dance for facts or things that are always true or generally true. Es para anunciar cosas que sí pasan, pero no en este momento, o que generalmente pasan. For example, whales live in the ocean. Las ballenas viven en el océano. Probablemente ahorita están viviendo en el océano, pues porque a lo mejor sí hay, ¿verdad? Pero todas las ballenas que existen en el planeta Tierra, todas viven en el océano. Y estamos hablando del presente simple. Yo no lo estoy viendo, pero sé que existe. Eso es un fact. Eso es un hecho, es algo que sí sucede. A dog has 4 legs. Recuerden que has es lo mismo que have, pero el have lo utilizamos para la primera persona y para la segunda. Para las terceras personas, en este caso, la tercera persona es un it, es un perrito. Los perros tienen 4 piernas, a excepción de que uno tenga un accidente. Pero todos los perros tienen 4 patas. No es que las estén teniendo ahorita, siempre tienen 4 patas. It rained a lot of winter. Llueve mucho en el verano, perdón, en el invierno. Rains a lot in winter. ¿Por qué dice rains? Porque es it, es la tercera persona. Water boils at 100 Celsius. El agua hierve a 100 grados Celsius. Todo eso son facts. Son cosas que realmente existen. Es algo que ya está comprobado. Y vámonos al presente continuo. In this moment, en este momento, dice for an action happening right now at the moment of speaking. Sucede en el momento en el que lo estoy diciendo. I am teaching an English lesson. Yo les estoy enseñando una lección de inglés. Lección. You are watching a video. Ustedes están viendo un video. Bueno, hace un momentito, pues, pero es como si lo estuviéramos diciendo en ese momento. Steve, ¿por qué utilizamos is? Porque Steve es él. Steve is washing his hair. Una cosa es watching, ver, es viendo, y washing es lavando su cabello. She is taking her dog for a walk. Ella está llevando su perro por la banqueta, a caminar. El presente continuo, primero va el sujeto, luego el verbo to be, luego el verbo principal que es la acción y el ing que significa ando o yendo. The baby is walking. El bebé está caminando. Cuando vamos a preguntar es, are you crying? ¿Estás llorando? Y cuando lo vamos a negar es, I am not. Fíjense que I am está abreviado con I'm. I'm not lying. No estoy mintiendo. Lo estoy negando. Entonces, el presente simple es para una rutina, para hábitos o hechos científicos. Y el presente continuo es
la acción que está sucediendo en este momento. Action in progress. Aquí vamos a negar, ¿sale? ¿Qué sucede? Nada más después del verbo to be metemos la palabra not. She is not walking in the park. Ella no está caminando en el parque. Muy bien, vámonos a la pregunta número 1. Ok. Estoy bien emocionada y dije, si lo puse a grabar. Sí, lo puse a grabar. Muy bien. Dice read and write. Lee y escribe. Por ejemplo, come, coming. ¿Cómo sería el verbo, el que está aquí puesto, en presente continuo? ¿Profe, van a venir preguntas abiertas en el examen? No. Ah, bueno. No, pero te van a decir que study, ¿con cuál la vas a ligar? Por ejemplo, study, ¿cómo lo pondríamos al final? Observen que a la derecha tenemos las reglas. Si termina en Y, ¿qué hacemos? ¿Qué dice aquí? Se elimina. Nomás le agregas ing y te queda como studying. Go, going, play, playing, eat, eating, work, Eating, working. working, read, Reading, walking. yes, walking, sing, Singing. singing, sleep, Singing. singing, singing. Singing. Únicamente Working. le agregamos ing again. Typing. Live, living. Estudiando, yendo, jugando, comiendo, trabajando, viviendo, caminando, cantando, durmiendo y viviendo. Ah, este ya no lo voy a poder contestar. ¿Por qué? ¿Por qué No lo me haces? refería a eso. Es que tengo que rellenar los espacios, pero los estoy haciendo por el teléfono. Ah, ahí está, caramba. Se le olvidó apagar el micrófono. Agárrate el cuadernito a la antigua y luego ya lo pasas en la compu como puedes. ¿Sale? Observemos. Cuando termina con Y, solo le sumo ing. Cuando termina con E, quitamos la E y agregamos ing. Cuando termina con doble E, únicamente le vamos a agregar ing. Ya se reconciliaron. Cuando termina con Y, perdón, cuando termina con IE, el verbo, le quitamos el IE y agregamos un Y. Y cuando termina con consonante, vocal, consonante, agregamos la segunda consonante una vez más y luego agregamos ing. Me avisan, por favor, cuando hayan terminado de copiar estas 10. Para pasar a la número 2. Listo. ¿Listos? Muy bien. Vámonos a la número 2. Fill in the blanks, o sea, llena los espacios en blanco, with the correct form of the verb to be. Este examen ustedes ya lo hicieron. ¿A they qué le pones? Are. Are. Ay, Dios. I am. Bianca. ¿Quién es Bianca? Bianca es ella. Y si vamos a preguntar, primero va el verbo to be. ¿Qué palabra pondríamos antes de Bianca? Is. Is, muy bien. My parents, mis papás. ¿Quiénes son? Yes, because are they. Porque son ellos. Number 3. Choose the correct negative form for the following sentence. Aquí dice, Lupita is reading a book. ¿Cómo negaríamos que Lupita está leyendo un libro? La B.
Lupita isn't reading a book. ¿Por qué no es la tercera? Porque en la tercera diría Lupita no leyendo un libro. Nos faltaría el verbo to be is. Y como lo estamos negando es not o isn't. Number 4. Choose the grammatically correct negative form for the following sentence. Escoge la forma correcta gramaticalmente de negar el siguiente enunciado. I'm taking care of Mary Pitts. I am taking care of Mary's pet. Pet es su mascota. ¿La B? Letter B. D. Porque dice I am, yo no estoy teniendo cuidado con la mascota de Mary. Good. Number 5. Based on the picture, answer the following question. Check. What are they doing? Dance, ¿no? Dance. Dancing. Why is dancing? Porque lo están haciendo en este momento. They are dancing. Ellos están bailando. What is he doing? He. Si estamos hablando de él, ¿cómo lo pondríamos? He is singing. He's singing, yes. He's singing. What are you doing? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo contestas? ¿Tú qué estás haciendo? I am watching TV. Yes, I'm watching TV. Perfect. ¿Dónde están los que dijeron que no saben inglés? Pues que no, que está bien difícil, que yo no puedo, que sé qué. Number 6. Indicate if the following sentences are in simple present S or present progressive P. Indica en las siguientes enunciados si están en presente simple o en presente progresivo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuando es presente simple o presente progresivo? When is present progressive, use ing in a final of the word. Cuando es presente progresivo, utilizamos ing en el final de la palabra. Entonces, la primera, ¿en qué está? Si decimos que él reads. Simple. Progresivo. Ah, no. Simple present. Why? Porque es he reads. Él lee el periódico, ¿cuándo? En las mañanas. At morning. Remember, at significa que es en un momento específico. At mornings. Todas las mañanas. I'm speaking English to you because you want to practice it. Yo estoy hablando inglés. Te estoy hablando inglés porque tú necesitas practicarlo. Me too. Yo también. They speak Italian and Chinese every day. Él lo habla siempre, pero lo está diciendo ahorita. ¿Quién sabe? For this reason, the correct answer is letter D. Por esta razón, la respuesta correcta es la letra D. La primera está en simple present porque es él y únicamente le agregamos la S al verbo read. La segunda está en presente progresivo porque lo estoy haciendo en este momento. Y ellos hablan italiano y chino todos los días. No lo están haciendo ahorita o quién sabe, pero todos los días lo hablan. Déjenme regreso tantito. Simple present es el sujeto más el verbo. Present continuous o el present progressive es lo mismo. El sujeto, el verbo to be, o si lo voy a negar es no, el verbo, lo que estoy haciendo y la terminación ing. Number 7.
Which sentence are in simple present? ¿Cuál de estas están en simple present? Las que están con verde, las que están con azul, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 3, la 2, la 4. ¿Cuáles? En presente simple, simple present. Las que están con azul. Las que están con azul, la 2 y la 5. Muy bien. Why? Because an order end with ing. Terminan con ing. Good. Number 8. What is the correct and logical question for this answer? ¿Qué preguntarías para que respondan? Bob is presenting his findings to Alex. Bob está presentando sus recomendaciones a Alex. La B. Letter B. What is Bob doing? Esto es, ¿qué está haciendo Bob? Number 9. Review the verb to be, the simple present, and the present progressive. Which questions are logical and grammatically correct? Escoge las preguntas que están escritas lógica y gramaticalmente correctas. Number 1, what do you do? Number 3. Number 2, what is Lorenzo playing? Why are Rebecca watching TV? Are Sergio a doctor? What are you doing? Remember, todas estas están correctamente escritas. Sin embargo, estamos hablando del buen uso del verbo to be, del si están en presente simple o si están en presente progresivo. Ahí les van, ¿eh? Todas están correctamente escritas. Sin embargo, la 1 dice, what do you do? This is present, simple present. La 2, what is Lorenzo playing? Este es presente progresivo. Y la número 5, what are you doing? Es presente progresivo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué las otras no? ¿Por qué la 3 y la 4 no? Porque la 4 pregunta que si Sergio es un doctor, pero no estamos utilizando ni el presente, ni el presente simple, ni el pasado, ni el presente progresivo. Pero esa no sería is en lugar de are. Yes is are. Perdón, yes is is. ¿Es Sergio a doctor? ¿Es Sergio un doctor? Y la de Rebeca también, ¿no? Porque es una sola persona. Why is Rebecca watching TV? Estas dos deben de decir is. Contar los que no se ven en inglés, pues. Number 10. Which sentence is grammatically correct? ¿Cuáles están escritas gramaticalmente correcto? Letter C. ¿Por qué la primera no está correcta? ¿Alguien me puede decir? Por la ubicación del verbo, ¿no? Yes. Diría, why are Mexican families changing? Sí, yes, changing. La D debería decir, what is one important change in American families?
because it's one. Y la número, perdón, el inciso B no va el have. Decide which sentence are true. ¿Cuáles de estas son verdaderas? Check. We use the present continuous to talk about what's happening now. ¿Qué dice ahí? Nosotros usamos el presente continuo para hablar acerca de lo que está pasando ahora, en este momento. At the moment, in this moment, and now are simple present time expression. En este momento, al momento, en este momento, ahora, son expresiones del presente simple. Number 3, in the simple present tense, we add ing to all the verbs. En el presente simple, en los enunciados del presente simple, nosotros agregamos ing para a todos los verbos. En number 4, we use the auxiliary verb to be with the present progressive tense. Las correctas son la 1 y la 4. Porque dice, al momento, en este momento, ahora, ¿son expresiones del presente simple? No, son expresiones del presente continuo. Y la número 3 dice, in the simple present tense, we add ing to all the verbs. No, las agregamos en el presente continuo. Number 12. Relate the tense on the left to the corresponding question on the right. Vamos a enlazar. ¿Cuáles son del simple present y cuáles son del present continuous? La A, ¿qué será? What are you doing? ¿Será presente continuo o será presente simple? Simple. Doing. Continuo. Yes. What did you do? Ese sí es simple, ¿no? Yes, simple present. Where is Mexico playing? Playing. Continuo. Continuo. Is your sister at school? Simple. Yes. Is Rafael working in the office now? Continuo. Yes. The answer is a letter A. The letter A. 13. Read this sentence. Shane, Mary works to present progressive in the next form. Affirmative, negative, interrogative. ¿Cómo quedaría en afirmativo que María está trabajando? Working. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál sería? Mary working, Mary is work, Mary is working, o Mary does work. Mary is working. Yes. En negative? Mary is not working. Yes. Interrogative? Mary is working. Is Mary working? Remember, cuando vamos a preguntar, primero va el verbo to be. Am, is, or are. The answer is letter C. "14. Choose a verb for that sentence. The Gomez family members diner together every night. Ok, esto no está pasando ahorita, pero pasa. ¿Qué pondrías? Taking, takes, take, o are taking. Taking. B. Take. Take, letter C. Why? Porque estamos hablando de ellos. Y recuerden que cuando hablamos de perdón, estamos hablando que ellos toman, take. Cuando estamos hablando del presente simple, ponemos el verbo en su forma básica. Porque sucede todas las noches.
Cenan juntos todas las noches. Los miembros de la familia Gómez toman su cena juntos toda la noche. 15. ¿Qué dinámica sigues para asistir a la asesoría del módulo 12, Mi vida en otra lengua, con respecto al uso de los verbos irregulares? Así de fácil. Las programas conforme al plan de trabajo. Hay que asistir a todas las asesorías. Bueno, todas las clases, pues. 16. ¿Qué aplicabilidad tiene el inglés en tu vida cotidiana? Tratas de aplicarlo en todas las áreas en tu entorno donde te sea posible. Acuérdense, el compromiso es al menos buscar una palabra diaria en inglés, saber qué significa y utilizarla. Por eso es este compromiso, tratar de aplicarlo en todas las áreas de tu entorno donde te sea posible. 17. Question what. ¿Ok? Vamos a utilizar las palabras, las preguntas, las palabras de pregunta que empiezan con WH en present progressive. Look at the picture. ¿Ok? Chequen la pintura, el dibujo, pues. Read the paragraph. Dolores is a hairdresser. She and Mary are friends. Dolores is fixing Maria's hair in the bathroom because the mirror is there. She is working on Maria's A before the party because Maria isn't ready. Maria is feeling worried because Dolores is not paying attention to her work. Ahí les va en español, a ver si me entendieron. Dolores es una diseñadora de cabello, arregla el cabello, pues. Ella y María son amigas. Dolores está arreglando el cabello de María en el baño porque el espejo está ahí. Ella está trabajando en el cabello de María antes de la fiesta porque María no está lista. María se siente preocupada porque Dolores no está poniendo atención en su trabajo. Por eso tiene esa cara. Ella es María, ella es Dolores. Vamos a hacernos las preguntas y responder de acuerdo a la pregunta. What is Dolores doing? ¿Qué está haciendo Dolores? She's fixing Maria's hair. Está arreglando el cabello de María. Where is she fixing Maria's hair? In Maria's house. ¿Dónde está arreglando el cabello de María? En la casa de María. When is she fixing her hair before the party? ¿Cuándo está arreglando el cabello? ¿Cuándo está arreglando su cabello? Antes de la fiesta, el cabello de ella. Why is she fixing her hair? ¿Por qué está ella arreglando el cabello de la otra? Pues de ella, porque ellas son amigas. Where are they working? ¿Dónde están ellas trabajando? En el baño. Why are they working there? ¿Por qué están trabajando ellas ahí? Because the mirror is there. Porque el espejo está ahí. How is Maria feeling now? She's feeling worried. ¿Cómo se siente María ahora? Ella se siente preocupada. Why is she feeling worried? ¿Por qué ella está preocupada? ¿Por qué ella se está sintiendo preocupada? ¿Por qué Dolores no está poniendo atención en su trabajo? Because Dolores is not paying attention to her work. How is Dolores fixing Maria's hair? Carelessly. What is Maria talking with Dolores? ¿Con quién está hablando María? Con Dolores. Ándale, ¿quién se me fue? Nayeli. Esta es la estructura de los singulares, de los plurales para preguntar. I am reading. Are you speaking? Is he crying? Is she eating? Is it cooking? Is he telling? Telling es diciendo. Are you sleeping? ¿Tú estás dormido? Are we skiing? Nosotros estamos skiing. Are they skiing? Al verbo se le agrega ing, pero va de esta manera. Verbo to be, el sujeto, el verbo más ing.
Aquí es como lo haríamos con el enunciado, la pregunta para responderse sí o no, la pregunta con la palabra de pregunta y la manera negativa. I'm eating, estoy comiendo. Am I eating, yo estoy comiendo. What I am eating, ¿qué estoy comiendo? I am not eating, no estoy comiendo. El pasado simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que han sucedido en un tiempo anterior y que ya han finalizado. Por ejemplo, she cleaned her house, ella limpió su casa. I broke the windows, yo rompí la ventana. Aquí vemos su conjugación, que en el español equivale al pretérito indefinido. Observa que la estructura de la oración es similar al presente simple. ¿Cuál es la diferencia? Que en el verbo le agregamos ed. O en el caso de la segunda, no es como es un verbo irregular, break, utilizamos broke. Este ya lo habíamos visto. Este es el participio de los verbos irregulares, así lo decimos en español. Abrir, abierto, lo decimos abrido. Cubrir, cubierto, no cubrido. Decir, dicho, no decido. Escribir, escrito, no escribido. Hacer, hecho y no ha sido. Morir, muerto y no morido. Poner, puesto y no ponido. Pudrir, podrido y no pudrido. Bueno, sí, pudrido sí está bien. Resolver es resuelto y no resolvido. Romper es roto y no rompido. Ver es visto y no verido o vistido. Volver es vuelto y no volverido. Los irregular verbs son aquellos que no siguen ninguna regla a la hora de formar el pasado participio. Aquí están algunos. Ser o estar en infinitivo es el verbo be. En pasado was and were y en el pasado participio been. Empezar o comenzar, began, begun, begun. Romper, break, broke, broken. Traer, bright, brought, brought. Aquí se repiten en algunos, ¿eh? Construir es build, built, built. Quemar es burn, burnt, burnt. Comprar es buy, bought, bought. Poder es can, call, been able to. Coger es catch, count, count. Elegir es choose, choice. Ay, me fui, perdón. Chosen. Venir es come, come, come. Y cortar lo amo porque es cut, cut, cut. Poner es pat, pat, pat. Put, put, put. My life in a foreign language. Esto ya lo hemos repasado varias veces. Cuando hablamos del presente es I am, she is, are. En el pasado es was or were. Las conjugaciones del verbo to be, recuerden que para preguntar primero ponemos el verbo to be y luego el sujeto. Afirmativo, negativo o interrogación. En este caso, was puede significar estuvo o estaban. En el caso were significa eran o fueron. Dice aquí, las palabras was y were pueden tener 4 significados. Estaba, estabas, estaba, estábamos, estaban. Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvieron. Eran o fueron. ¿Sale? Vamos a ver los tiempos de cuándo fue. Por ejemplo, yesterday, the day before yesterday, last night, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening, 2 days ago, last week, last month, last year. ¿Qué significa esto? Yesterday es ayer. Antier es the day before yesterday. Anoche, last night. Yesterday morning, ayer en la mañana. Yesterday afternoon, ayer en la tarde. Yesterday evening, ayer en la noche. Hace 2 días, 2 years ago. Last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. Last month is July. Today, this morning, this afternoon can be past expression if you mean at an early time today.
Estos son para este día. Today es hoy, this morning en la mañana, this afternoon esta tarde. I was at work today. Yo fui a mi trabajo hoy. Anna wasn't at work this morning, but of course, Ana no fue al trabajo esta mañana. Yes, I'm in my working. Aquí están los tiempos o las frases. Sale en el pasado, ayer es yesterday, anteayer, the day before yesterday, la semana pasada, last week, el mes pasado, last month, anoche, last night, el otro día, the other day, el año pasado, last year, entonces, then, hace 2 días, 2 days ago, hace 2 años, 2 years ago, ayer por la mañana, yesterday morning. En el presente, hoy es today, generalmente, normalmente es usually, a veces, sometimes, muchas veces, many times, siempre, always, never, nunca, never, varias veces, several times, a menudo, often, todos los días, every day, cada vez, perdón, de vez en cuando, from time to time, casi nunca, almost never, mañana es tomorrow, más tarde es later, la semana que viene, next week, el próximo mes, next month, el próximo año, next year, el fin de semana próxima, next weekend, esta tarde, this afternoon, esta noche, tonight, mañana por la mañana, tomorrow morning, mañana por la tarde, tomorrow afternoon, mañana por la noche, tomorrow night. Esos son de tiempo. Complete the conversation with the correct past form of the verb to be. Aquí nada más vamos a poner si es was o es were. Lore, I, si digo I, ¿qué pongo? Was or were? Was. Was. Really? How long? Si voy a decir tú, ¿tú eres was o were? Were. Where? Lore, for 3 weeks. Roberto, si voy a preguntarte a ti, ¿pongo was o pongo were? Was. Si no es was, es Were. were. Remember, cuando utilizamos el you, aquí ya habíamos puesto were. Lore, I Was. was. Yes. I was in Istanbul last summer. Really? How long were you there? For 3 weeks. Were you there or on business or vacation? I was there for fun. Por diversión. Complete the following question. ¿Qué pondrías aquí para contestar I was born in 1980? Yo nací en 1980. Were. When. Estamos hablando del tiempo. When were you born? ¿Cuándo tú naciste? ¿O cuándo naciste? I was born in 1980. ¿Ok? Show the logical verb with the correct form of the verb to be for the sentence in past continuous. Continuous. Empezó hace un tiempo y no sabemos si sigue pasando. Probablemente sí. I at the party. I were eating at the party. I is looking at the party. I are dancing in the party. At the party, sorry. I was dancing at the party. De. Okay. Yes, I was dancing. Yo estaba bailando en la fiesta. Empezó en el pasado, pero probablemente continúa todavía. Por eso es past continuous. ¿Ok? Por ejemplo, yo en la mañana empecé a dar clases, pero sigo dando clases. I was teaching English lesson. Teaching. It, ¿qué pondríamos? It are singing last winter. It is raining last winter. It was snowing last winter. It were going. ¿Qué estaría pasando en el, en el invierno anterior?
Will come. Say. Yes. Why? Porque es it, utilizamos was. ¿Ok? Y en el invierno, pues estaba nevando. Choose the correct verb conjugation for the sentence in past continuous. Si utilizo we, si estoy en past continuous, si utilizo we, ¿qué utilizo? Was o were? Were. We were living in a small town. Estábamos viviendo en una ciudad pequeña. Mary parents, los papás de María. Sorry, my parents, no sé por qué leí Mary. My parents, mis papás, son they, son ellos. Es esperando. We're waiting. La de. Were waiting for me. Mis papás me estaban esperando. O estaban esperando por mí. La traducción así literal, estaban esperando por mí. La traducción no formal es, mis papás me estaban esperando. What's the grammatically correct answer for the following question? ¿Qué responderías? What were you doing yesterday at 3 p.m.? ¿Qué estabas haciendo ayer a las 3 de la tarde? I was working on my PC. I Was. Yes. Porque aunque aquí pregunta where, es que te están preguntando a ti, pero tú contestas como primera persona. I was working on my PC. Good. Turn the next sentence into a question. Pepe was sleeping because the math class was boring. This is incorrect. The math class never was boring or wasn't boring. Nunca es aburrido. ¿Cómo pondrías esta afirmación en pregunta? Si estamos hablando de Pepe, utilizamos is, does, was o did. Did. Was. Was. Was Pepe sleeping? ¿Estaba Pepe dormido? Aquí el did lo utilizamos en el pasado. Pasado, pisado, ya se acabó. Pero aquí estamos utilizando estaba durmiendo. Sleeping. Was sleeping. Lo único que hicimos es cambiar esta misma afirmación. Aquí dice, Pepe estaba durmiendo porque la clase de matemáticas es aburrida. Fue aburrida. Entonces, cuando vamos a preguntar, puede ser que Pepe estaba dormido, pero no es que se durmió, estaba durmiendo. ¿Sí me explico la diferencia entre se durmió o estaba durmiendo? En el enunciado dice que estaba durmiendo. Entonces vamos a hacer lo mismo, solo lo vamos a transcribir o lo vamos a transferir a una pregunta. Por eso es, was Pepe sleeping because the math class was boring? ¿Estaba Pepe durmiendo porque la clase de matemáticas estaba aburrida? This is incorrect. Matemáticas nunca son aburridas. Choose the correct verb conjugation for the sentence in past continuous. ¿Ok? ¿Qué pondrías aquí? We, ¿qué? Si estamos hablando del pasado continuo. We were taking. We were taking. Yes. We were taking the 4 o'clock bus. Estábamos tomando el camión de las 4 en punto. 4 o'clock bus. Si conocieras a una persona de habla inglesa a través de una red social, ¿cómo intercambiarías información con ella sobre tu proyecto de vida? ¿Expresarías de manera autónoma tus ideas utilizando las nociones gramaticales y vocabulario propias para su información? A mí me pasaba antes, si alguien me hablaba en inglés, yo me quedaba así como suricata lampareada. Me estresaba.
Y hace no mucho tiempo, hace como un año, me encontré a una exalumna que se casó con un gringo. Entonces me presenta al marido, pues el marido habla inglés. Yo sé que también probablemente habla español, pero dije, no es cuando vamos a utilizar las 4 palabras que me sé. Y me puse a predicar con él. Y lo importante es que se nos quite la vergüenza. Y probablemente vamos a decir un chorro de palabras incorrectas, no importa. El chiste es que se nos quite la vergüenza para empezar a hablar inglés. Turn the next sentence into a question. Pepe was sleeping again. No more. Ya dijimos que Pepe estaba durmiendo. ¿Sí? Was Pepe sleeping because the math class was boring? This is incorrect. Aquí hay más verbos irregulares. Hacer, chequen. En presente o infinitivo es do. En pasado, cuando ya se acabó, es did. ¿Ok? Y se me olvidó el tercer tiempo. Y en el tercer tiempo es done. Es Futuro. Se me fue el nombre del tiempo. Espérenme. Denme 1 second. Me tengo que regresar un poquitito a casa. Pasado participó. Sorry. Past participó. Estábamos en esta. Okay. Entonces, hacer es do, did, done. Soñar, dream, dreamed, dreamed. Beber, drink, drank, drunk. Conducir, drive, drove, driven. Comer, eat, ate, eaten. Eaten. Caer es fall, fell, falling. Sentir, feel, felt, felt. Luchar o pelear es fight, fought, fought. Volar, fly, flew, flown. Olvidar, forget, forgot, forgotten. Obtener es get, got, got. Dar, give, gave, given. Irse, go, went, gone. Tener, have, had, had. Complete the conversation using the correct form of the verbs for past progressive. Use the verb in parentheses. Okay? Lupe, I'm afraid I have broke the pot of the mole. Tengo miedo. ¿Puedo romper la olla del mole? I have. Tengo miedo de romper la olla del mole. Pedro contesta, oh no. What? Were you doing? Or what you doing? Was you doing? You. Was you doing? Were you doing? Ah. Remember, was is only for I, he, she, or it. Another is were. ¿Va? Todas las demás es were. What were you doing? Lupe, I. ¿Yo qué? Was taking. Was taking it into the dining room. I bumped into Shayo. She, ella, was or were? Was. She was coming. She was coming out just as I was going in. La correcta es la A. Debe decir, oh no, what were you doing? Lupe contesta, I was taking it into the dining room. I bumped into Shayo. She was coming out just as I was going in. 30. Decide whether the following sentences are in present progressive or simple present tense. Decide cuáles de los siguientes enunciados están en presente progresivo o presente simple. Remember, with ing, with final in ing is present progressive.
the base form or with S in a final is present, simple present. And then, en presente simple o simple present is be and A, porque son las que están con azul. Todas las demás, el presente progresivo o continuo es playing, talking, taking. The expression and words below aren't in order. Con estas vamos a hacer un enunciado en presente progresivo. ¿Cómo empezaríamos? When you are o you. Aquí nada más tenemos dos maneras de empezar, o con la 3 o con la 7. Con la 3. Con la 3. When you La 3. are, Listen. Listen, radio. Listen to the radio. You can hear his voice. When you are listening to the radio, you can hear his voice. Cuando tú estás escuchando la radio, tú puedes escuchar su voz, la voz de él. And the correct is letter C. Habíamos dicho que era listen, pero es listening. Es listening. Escuchando. 32. Past progressive indicates. ¿Cuáles son los indicadores de que estamos hablando del pasado progresivo? An action that began in the past and continues in the present. Es una acción que empezó en el pasado y continúa en el presente. Estamos hablando del pasado progresivo. In action in progress in the past at a specific time. Es una acción que en progreso y que pasó en un específico tiempo. Es una acción que está pasando antes de otra acción en el pasado. Es una acción que ya se completó o finalizó en el pasado en un tiempo específico. Letter C. Es una acción que estaba pasando antes de otra acción en el pasado. Por ejemplo, aquí dice, mientras tú o cuando tú estabas escuchando la radio, tú podías escuchar su voz. This is the present progressive. En past progressive, perdón. Ahora vamos de estas 8 a tomar solo 6 para hacer un enunciado coherente. Ahí les va. Es una pregunta porque aquí está el signo de interrogación. Why are potatoes chips the saltiest snack? ¿Por qué las patatas o las patatas fritas son los snacks o las botanas más saladas? Letter A. Perdón, ¿cuál era la anterior? La 32. Sí. Letter C. Gracias. An action that happened before another action in the past. This is letter A. Why are potato chips the saltiest snack? Saltiest es como lo más salado. Simple past. Remember, simple past in affirmative, add ed in a final of the verb. Negative, use did not. Okay? Did not or didn't is correct the same. Bueno, aquí vienen todas las recomendaciones de los verbos cuando puedes agregar nada más la D. Cuando terminan en E, solo agregas la D. Cuando no terminan en E, agregas ED. Y cuando terminan en Y, agregas IED.
Complete the following sentence with the correct verb form. We planted an apple tree in the backyard. Functionality, it. Dice, nosotros plantamos un árbol de manzanas en el patio de atrás. Desafortunadamente ¿qué pasaría? Was dying, died, has died, had died. Was that Ya pasó, ¿eh? Ya es pasado, ya. did? Has yet. Died. Simplemente se murió. Was es que se estaba muriendo. Y has, es que tiene muerte. Tiene muerte, ajá. Tiene o tuvo muerto. 35. Why do we use the verb in past for only in affirmative sense? Porque esos son de forma. In negative and interrogative, we have the auxiliary did. Porque nosotros nada más utilizamos el verbo en pasado en la forma afirmativa en los enunciados. ¿Por qué no lo utilizamos en pasado en negativo o en interrogación? Porque en negativo y en interrogación nosotros utilizamos el auxiliar did. 36. Change the sentence to simple past tense. Patty is going to bake cookies for the guests. West. En simple past. ¿Cómo la cambiarían a simple past? Algo que ya pasó. Patty bakes cooking or the guests. Es el for. Sí, se comieron la F. Patty was baked cookies. Patty baked cookies for the West. ¿Es la B? ¿La B? La B dice, Sí. chequen, la B tiene el verbo to be en pasado, was. Si fuera la B, tendría que decir, Patty was baked cookies for the West, no baked. ¿Es la D? Es la C. Patty baked, ya las hizo. Acuérdense que nos están pidiendo que la cambiemos al pasado simple. Patty baked cookies for the West. Patty horneó, ya pasó. Galletas para los West son los clientes. West. Guest. Sí, creo que son clientes. Arriba dice, Patty está horneando. Patty, se va, o está horneando galletas para los, que no me acuerdo si son los huéspedes o los clientes. Ya les digo qué es. Invitados, sorry. Para los invitados. Choose the correct word to complete the next text in English. If it's necessary, you can use a word more than once. Si es necesario, metes más palabras. Tell me, please, why? Entonces, did, wait, yes. Why did you invaded him when Mary did? Tell me, please, why did you invite him when Mary did know he was the thief?
Wait for me. Ay, no, maestra, ahora sí puede decir dónde están esos que no saben inglés. Ahora sí, aquí estoy. No, miren, como va a preguntar, primero utilizamos una palabra de pregunta. Why, ¿por qué? Did, porque fue pasado. Yes. Por eso utilizamos el did. Did you, porque acuérdense que es primero el auxiliar y luego es el pronombre. Utilizamos el verbo en forma básica, invite. No invited, invite him. ¿Por qué lo invitaron? Cuando María no sabía, cuando María sabía que él era un ladrón. Dice, ¿por qué lo invitaron a él cuando María sabía con el, bueno, know es saber. Did know es sabía, algo que ya pasó. Did know he was the thief. Cuando sabían que él era un ladrón. ¿Sí era ladrón? Sí, un ladrón. Thief. Thief. Classify the following sentence as true or false, only with T or F. Negatives in the simple past tense are formed by adding did not before the simple form of the verb. Los negativos en el pasado simple, en los enunciados pasados simples, son formados adheriendo did not before the simple form of the verb. Adheriendo did not a la base, al verbo base. La primera será verdadero o falso. Dice que los enunciados negativos en el presente simple se forman no se dice diriendo, añadiendo. Did not antes de la forma simple del verbo. ¿Falso? It's true. Check. Aquí está la regla, miren. Dice que se agrega did not antes de la forma básica del verbo. Negativo dice did not antes de la forma básica del verbo. Yes. Number 2 is false. The verb be is not an exemption to the previous sentence. Dice, el verbo be, el verbo ser, no es una excepción para el enunciado previo. Sí o no, las preguntas que se responden sí o no en pasado simple no son creadas usando el auxiliar did. La tercera también es falsa. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos cuando lo hacemos sí utilizamos el did. Aquí están las interrogativas. Question which were in simple past are created but using the auxiliary did before the subject. Cuando nosotros vamos a utilizar una pregunta que preguntamos por qué, para qué, de dónde, quién, cuándo, cómo, utilizamos el did antes del sujeto. Why did she, ¿sí? Por eso es la letra C. 39. What's the correct question to get this answer based on the grammar for simple past and the best choice of a question word? The concert began at 6 o'clock. ¿Qué preguntarías? Pues, ¿cómo estructurarías la pregunta para que te contesten que el concierto empezó a las 6 en punto?
Sí. What time did the concert begin? Begin. Sorry, la última sí es begin. Ese es el verbo, esa es la forma de conjugar el verbo comenzar. En pasado. Y por hoy solo vamos a contestar hasta la pregunta 40. The simple past with regular or irregular verbs indicates an action. El pasado simple con un verbo regular o un verbo irregular es el indicador de una acción que empezó en el pasado y continúa en el presente, that began in the past and continues in the present, that happened before another action in the past, in progress in the past at a specific time, completed or finished in the past. La primera. D. ¿Se completó o finalizó en el pasado? Eso es el pasado. Sí, me doy. Yo sí me doy. No, no se den. Yo sé que no es tan fácil. Yo cuando dije que medio le entendí, ahora ya casi no le entiendo. No. A lo mejor a la que no le entienden es a la maestra. Pero. Menos. Menos. Pero. No, a la otra. Mande. A la otra maestra. Oh. Pero es bien importante que no lo soltemos, ¿sí? De repente, poco a poquito, nuestro cerebro va a ir haciendo clic con muchas cosas o muchas ideas que estamos llevando a la cabeza. Recordemos, ¿hace cuánto tiempo que no estudiábamos inglés? Podemos escuchar un montón de cosas, pero a lo mejor ni siquiera le poníamos atención, no lo leíamos palabra por palabra, no revisábamos estructuras, no revisábamos nada. Entonces, eso definitivamente nos va a decir, no soy bueno, no. Miren, sucede muy similar en las matemáticas. ¿Quiénes de ustedes son buenos para las matemáticas? Yo. Ok. Gerardo, ¿quién más? Qué bueno porque lo sigue el cálculo. Era bueno, ahorita estoy bien oxidada. Carla, estamos oxidados. Únicos en su especie. ¿Mande? Únicos en su especie. Miren, tengo cerca de 20 y muchos años dando clases de matemáticas y hasta la fecha no he tenido un alumno que no sepa. O estamos oxidados o no le hemos puesto atención. Y lo mismo sucede con el inglés, chicos. O estamos oxidados porque hace un buen que no estudiábamos inglés o que no estudiábamos nada. Pues cuando empezaron a estudiar la prepa hace menos de un año. También es que el único inglés que repasamos es en el trabajo, maestra. Y nada más. Y le entendemos porque hacemos todos los días. Así es. Y ya te lo sabes, ¿sí o no? La mayoría sí. Ya lo hace por inercia, ya. Sí. Pero a veces decimos... Eras hablando en inglés y ella dice, ya sé qué es. A veces decimos por inercia, pero en realidad lo tienes aquí. Nomás que está guardado. Les voy a poner un ejemplo que... Bien escondido, mejor dicho. Mande, Gerardo. Bien escondido, mejor dicho. No, les voy a decir qué es lo que pasa. Imagínense que están los monitos de Intensamente aquí adentro, ¿no? Entonces, el monito que se encarga de los conocimientos tenía la bolita de inglés, aquella memoria, y de repente como que ya no se usó, y él cargando la bolita dijo, bueno, vamos a guardar esta porque no se va a usar ahorita, pero ahí está guardada. Y la ansiedad corriendo por todos lados. Hay que ir a buscarla y volverla a poner para que se enfoquen en eso. Dale, voy a detener la grabación para que no se haga más